¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy toca ver el capítulo 3 de la tesis doctoral de Manuel Gándara, o, como dije en videos pasados, toca tomar como pretexto el capítulo 3 de la tesis de Gándara para que les exponga esta perspectiva que he estado integrando a lo largo de los años sobre qué es modelo, qué es teoría y cómo he visto yo por experiencia propia que es mejor y más provechoso para todos aproximarnos a la formulación de las teorías y sobre todo a la honestidad y explicitud que merece nuestro trabajo. El asunto principal para mí es mantener el dedo en la oportunidad del cambio, en la oportunidad del crecimiento. A esto es a lo que normalmente llamamos capacidad autocrítica o pensamiento crítico. Sin embargo, a mí me pasa que en las clases que yo tomé, que las definiciones que escucho, crítica y autocrítica se han acartonado, se han vuelto fórmulas, se han vuelto actitudes, se han vuelto maneras de autopromocionarse a veces como investigador o como académico, y no son realmente una voluntad de cambio, y no son realmente una voluntad de autoobservación y de exposición a los demás y de cooperación. Le decía a una amiga hace poco que uno no toma bien las críticas de los demás porque ponemos nuestra autoestima, en el lado de yo ya sé, en lugar de ponerla en el lado de estoy dispuesto a aprender. Si tengo mi autoestima, mi imagen como alumno, como profesor, como académico, puesta en el lado yo siempre estoy dispuesto a aprender, entonces prácticamente no hay crítica que me ofenda, no hay crítica que me haga sentir incómodo, no hay crítica que me mueva el tapete de mi zona de confort, porque siempre estoy fuera de ella, porque siempre estoy en el camino, y no me he hecho a un lado a sentarme en una silla, a observar a los demás caminar, como si yo ya hubiera llegado, como si yo ya supiera, como si yo ya tuviera la fórmula que ellos pobres perdidos están buscando. Espero que este mensaje inicial aclare un poco las cosas. También quiero decir, como siempre, que la interpretación de todas estas palabras, de todos estos términos, de estos conceptos a los que nos invita a reflexionar Gándara, son mías. Si quieren ustedes tener una interpretación precisa, digamos, ajustada al propio planteamiento de la tesis en la que estoy basándome, la que tomo de excusa, para ser sincero, pues léanla. Lo que voy a decir aquí no es exactamente lo que está ahí. Quiero tomar este marco conceptual para articularlo con la exposición que he estado haciendo y no necesariamente estoy respetando la interpretación que el mismo Gándara hace de estos términos y de estas partes o componentes de la posición teórica. Entonces vamos a la presentación. Las áreas básicas de la posición teórica son el área valorativa y el área ontológica, que son las que Gándara considera más importantes. También, parte de esta composición es el área epistémica y el área metodológica. Aquí utilicé abreviaturas porque no cabían en el esquemita y entonces elegí, en el caso de valor y método, pues palabras relacionadas con los términos valorativo y metodológico, y en el caso de ontológico y epistemológico elegí la raíz latina ontos y la raíz episteme. En el caso de ontos ya sabemos naturaleza de o ser de, mientras que episteme es el conocimiento de. ¿Por qué creen que Gándara propone a las áreas valorativas y ontológica como las más importantes? Cada uno podemos tener nuestra propia interpretación de la propuesta que él hace. Yo, particularmente, creo que se refiere a que la intención de la investigación, la propia perspectiva del investigador, las preferencias personales, la individualidad, son la verdadera guía de una investigación, con lo cual estaría totalmente de acuerdo. ¿A qué me refiero con esto?
Las áreas valorativas y ontológicas son las áreas en donde, vamos a ver, en el lado valorativo, uno define cuáles son las razones, las preferencias, las tendencias ideológicas que informan la decisión sobre el tema que se ha elegido. ¿Por qué elegí ese tema y no otro? ¿Por qué le di X, Y o Z importancia? ¿Por qué privilegié uno sobre otro? Ninguna de esas razones está informada por criterios puramente científicos. Podemos fingir que lo están. Podemos ser parte de un discurso dogmático según el cual a todo mundo le tiene que quedar claro que la hambruna mundial, o que la equidad de género, o que la ecología en cuanto al calentamiento global, el derretimiento de los polos, las teorías de la conspiración sobre un 1% de la población concentrando todo el poder económico y político, etc. Puedo yo estar en el entendido de que no importa lo que nadie piense a título personal, a nivel individual, todos tenemos que estar de acuerdo en que lo más importante es X. Sin embargo, no es así. Gándara nos invita a reflexionar, y yo los invito a reflexionar sobre el hecho de que siempre es una preferencia personal, siempre es una preferencia individual. Ojo, no hay que caer en el argumento relativista de que cada uno es un universo aparte, no. Sin duda hay cosas que nos afectan a todos. Pero en el terreno de la ciencia, en esa elección de la narrativa del discurso científico, sí, es elección personal, porque no nos lleva a nada discutir si es más importante resolver el subdesarrollo económico o el misterio sobre una especie de mariposas que pueden ver en la noche o que tienen elementos fluorescentes en sus alas. Los dos son temas legítimos en la ciencia. Políticamente puede ser que los recursos se asignen más a promover el desarrollo económico que a conocer la morfología de las alas de la mariposa. Pero la ciencia es apolítica, recordemos. Entonces es en este sentido que creo que Gándara pone al área valorativa como una de las dos áreas más importantes, y el área ontológica sin duda porque pues es el área en donde yo defino qué es mi objeto de estudio, cuál es su naturaleza. Son, acuérdense, esos enunciados que no estoy proponiendo como enunciados cuestionables, como enunciados falseables, y por tanto, ¿cuál es el criterio que estoy siguiendo? Mi preferencia, mi reflexión individual, mi intuición acerca de cuál es la mejor perspectiva en este caso, de dónde conviene partir para aumentar las probabilidades de que los datos sean bien vistos, sean vistos en su justa medida, o que la interpretación sea exitosa o sea útil a la materia. Estas cosas, por supuesto, son legítimas, son buenas, son parte de la práctica científica. Cuando se vuelven un problema es cuando se tratan obsesivamente o por una mala comprensión o una tendencia ideológica y reflexiva de una tradición académica, se trata de ocultar la persona del investigador. Me parece que es uno de los errores más graves que se pueden cometer en la ciencia, no solo en cuanto a la presentación de un trabajo, de una ponencia, en cuanto a la figura misma del investigador, sino por el hecho de que la ciencia es un método y no tiene por qué respetar una ideología unificadora, homogeneizante, de acuerdo a la cual se debe ocultar la preferencia subjetiva individual. Individuos somos y en el camino andamos. Entonces, no nos hagamos patos. El área valorativa responde centralmente a dos preguntas. ¿Para quién o para qué? Este tema que estoy eligiendo, ¿para quién lo elijo? Primero para mí, por supuesto, pero ¿soy parte de un grupo? ¿Fui financiado por una institución privada o pública? ¿Llevo años tratando X tema o trabajando en X área y por eso prefiero mantenerme dentro de ese círculo, o al contrario,
Llevo mucho tiempo trabajando en lo mismo y prefiero variar, prefiero cambiar. ¿Es para otros? ¿Para qué estoy tratando el tema? ¿Quiero resolver algo? ¿Quiero simplemente dar a conocer datos o información desconocida o conocida parcialmente o conocida de manera errónea hasta ahora? Estas dos preguntas que informan el área valorativa de manera central varían mucho dependiendo de cuál es mi intención y mi proceder en la investigación, algo que vamos a llamar, siguiendo a Gándara también, objetos cognitivos y que vamos a ver justo en adelante. ¿Qué problemas son relevantes? ¿Para quién son relevantes? ¿A quién beneficia su solución? Son cosas que siempre están ahí, en el centro, en los márgenes, en el método, en cómo introduzco, en cómo le pongo título, en cuántos capítulos y por qué hago tantos capítulos, por qué considero detenerme en ciertas nociones y no en otras. Si tengo claro de dónde vengo, ahora sí que utilizando un viejo mote, una vieja frase conocida, si tengo claro de dónde vengo, mi paso hacia dónde voy es más certero o al menos está mejor informado. No nos metamos con la certeza de momento. El ejercicio de autoexploración, de autoobservación, de mis intenciones, de la gente que me influye, de los proyectos en los que estoy inserto, de lo que realmente quiero de mi trabajo, en el fondo, como persona, no en la utopía de mi personaje académico o de mi personaje investigador. Ese ejercicio ilumina el resto de la estructura de mi trabajo. Esa es la invitación en esta área en particular. Otras cuestiones, o problemas, o líneas informativas, ideológicas, que pueden estar influyendo, preformando y dándole dirección a mi trabajo, son los problemas políticos y los problemas éticos. Es fundamentalmente lo mismo. Yo estoy inserto en una sociedad, pertenezco a un grupo o quiero pertenecer a un grupo, fui educado de cierta manera, veo ciertos programas, leo ciertas cosas, tengo tendencias políticas, tengo tendencias ideológicas y éticas. ¿Cuáles son? En el marco de la ciencia no importa. En el marco de la ciencia no tiene por qué hacer una diferencia, en la equidad del juego al menos. Sin embargo, si estoy consciente de ellos y de ellas, entonces estoy bien informado, tengo las cartas sobre la mesa de acuerdo a qué cosas estoy poniendo en mi tema, en mi investigación, en mi propuesta metodológica, en qué lecturas estoy revisando para la revisión de la literatura o como le llaman en otras partes el estado del arte. Si tengo claras esas cosas en un ejercicio de honestidad otra vez, es mejor. Ojo con esto, lo vamos a ver en el siguiente apartado. Una cosa es que la ciencia deba de ser un juego justo, equitativo, y por tanto mantener cierta neutralidad en cuanto a la oportunidad que tenemos todos de argumentar, de elegir tema, de aplicar un método que sea falseable, que comunique, que interrelacione, que invite. Y otra cosa es que borremos al individuo como si se tratara de una homogeneización ideológica dogmática. Son dos cosas bien diferentes. Lo vamos a ver ahorita. La neutralidad valorativa es una búsqueda que podemos decir, como referente, ha sido parte importante de este proyecto positivista y sobre todo neopositivista de alejar los argumentos científicos de las propuestas dogmáticas, en particular las religiosas. Entre otras cosas, como hemos dicho, para separar los enunciados científicos de los enunciados religiosos, el neopositivismo, los neopositivistas y gente afín,
Proponen que sea científico solo aquello que provenga de la experiencia directa, lo empírico, definiendo la experiencia directa como un mundo material, en donde las cosas que se perciben son reales en tanto sus magnitudes matemáticas y no en tanto la información que se procesa a través de los sentidos, de los órganos de los sentidos y del cerebro y sus zonas, creamos o no en ellas, de procesamiento de cada uno de estos canales perceptuales. También aquellos objetos, entidades, explicaciones que respetan una organización conceptual formal, como las matemáticas o como la lógica. Añadiendo un poco de fuerza a estos argumentos más de tipo metodológico, también se puede agregar el hecho de que no haya un sesgo ideológico, no haya un sesgo valorativo, no haya intención. Entonces, uno entiende por qué el proyecto se planteó así, como neutralidad valorativa en el sentido de no hay individuo, no hay sujeto, no hay preferencias, no hay intereses. Sin embargo, me parece una mala interpretación o un camino errado que va en esa dirección desde el inicio. Errado porque supone que el sujeto debe borrarse a favor del dato matemático, del dato abstracto. Es decir, el neopositivismo y el materialismo concretamente basan el valor o la calidad o la legitimidad de los datos en el hecho de que no sean percibidos. El dato percibido se considera subjetivo, sesgado. Sin embargo, como menciona Gándara, la neutralidad no puede ser valorativa en sentido estricto, porque la ciencia, entre otras cosas, pues busca la verdad. La verdad es un valor. La verdad, aparte, es altamente interpretada. ¿Qué es verdad? Tiene un contenido interpretativo considerable. Entonces, para no meternos en este enredo de tratar de discernir en una selva de conceptos abstractos que cada quien acomoda a su jarrito, cada quien lleva agua a su pozo, partamos de una manera mucho más sencilla de entender las cosas, que es la que yo he estado proponiendo constantemente en estos videos y en estas comunicaciones. El sujeto es primario, el sujeto es fundamental. La neutralidad no existe a nivel de las intenciones, preferencias y elecciones del sujeto. La neutralidad, en cambio, tiene que ver con el juego justo, con la equidad de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que debo ser neutral en cuanto a darle, en mi trabajo, espacio para que el discurso científico y los hacedores del discurso científico en general, mis colegas, los colegas del futuro, los estudiantes, tengan la oportunidad de discutir el tema que elegí y la manera en la que lo trato con las cartas sobre la mesa, con herramientas claras, que no oculte el proceder ni manipule los datos para que me favorezcan artificialmente, ni tampoco afirme cosas como si fueran enunciados absolutos, infalciables, y en este caso sí valorativos, que no opere a partir del prejuicio, que no manifieste preferencias ideológicas, dogmáticas y religiosas, por ejemplo, en el tipo de gente que entrevisto, en las personas a las que considero más inteligentes o menos inteligentes, a las que considero más dignas, por ejemplo, de ser informantes del español que otras. Esas son las partes que voy a llamar y que estoy llamando prejuicio, que sí deben ser neutras. Esa es la neutralidad del prejuicio, del juego justo. No la neutralidad de las intenciones, no la neutralidad de mi interpretación de la verdad, no la neutralidad de mi individualidad, de mi punto de vista parcial. Esa, iba a decir, es insalvable, no. Tratémosla desde un punto de vista positivo. Es una ventaja, porque, volvemos a lo mismo,
La riqueza en la diversidad de los puntos de vista que informan a la ciencia es gracias a, tiene como condición sine qua non el que sea una unión, una articulación, un tejido de distintos y únicos puntos de vista. Recordando la imagen del pleito a 2 y 3 y 4 esquinas que discutimos anteriormente a partir de la idea de la metáfora de Gándara, ahí es donde debe haber neutralidad. En donde, si existiera un juez, como el comité editorial de una revista, como el comité tutoral de un doctorado, como un director de tesis, etc., ese juez debe ser imparcial. Ese juez debe juzgar la aplicación del método científico, la equidad en la integración de los datos, la transparencia en cuanto a la aplicación de las operaciones y de las abstracciones explicativas que se presentaron como posibles soluciones o mejores prácticas para lograr el objetivo. Pero en ninguna medida debe preferir A, B o C, dependiendo del carácter ideológico, del perfil social, socioeconómico, racial, cultural de la persona o las personas que están participando en esa evaluación, cual sea. Vamos entonces a los objetos cognitivos. Estos lineamientos generales que he presentado, de acuerdo a lo que caracteriza al área valorativa, varían dependiendo, como dije, de qué tipo de procedimientos, qué tipo de intenciones, qué busco con mi investigación. A esto le estamos llamando objetos cognitivos, para tratar de meter en 4 cajoncitos, más o menos, de manera general, las 4 grandes tendencias de las ciencias sociales en cuanto a estas direcciones, en cuanto a estos caminos. El primero es la descripción, el segundo la interpretación, el tercero la explicación y en cuarto lugar está la glosa. La descripción es el objeto cognitivo por excelencia. Responde a las preguntas clásicas que respondería, por ejemplo, una narrativa, una novela, un cuento. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? El objetivo de la descripción, más que nada, es compartir, informar, documentar una experiencia que puede cambiar decisiones, que puede inaugurar líneas de investigación, que puede ampliar horizontes. Una versión científica, y a ver si no me aviento varios enemigos después de decir eso, pero es una versión científica de un diario de viaje. En términos muy generales, te voy a contar cómo me fue, qué vi, qué hay ahí. ¿Cómo proceden esas personas en ese contexto? ¿Por qué pasó eso, ese suceso? ¿Por qué se incendió esa fábrica? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la explosión de esa bodega de fuegos artificiales? Claro, aquí estoy rayando un poco en la explicación, pero no en una explicación propiamente dicha, no en una explicación basada en abstracciones explicativas, sino en una explicación descriptiva. Estuve ahí, entrevisté a las personas, como en el trabajo periodístico, y te voy a decir qué hubo. La discusión sobre los bordes, por ejemplo, entre el periodismo, entre el trabajo social, entre el diario de viaje y la etnografía antropológica, por ejemplo, no viene al caso, y no es fácil de resolver. Yo personalmente creo que no necesita solución. No es un problema. Los bordes son borrosos, punto. La cuestión es que el trabajo científico sigue criterios claros, explícitos, que exponen, integran, proyectan un tablero en el cual 1, 2, 3, 4 lados son equitativos para los jugadores que quieran entrarle. Es así de simple. Mientras que un diario de viaje no le da entrada a nada porque no establece criterios fijos o criterios explícitos de acuerdo a los cuales se obtuvieron los datos, se integraron las muestras, se integraron los números. Una etnografía antropológica, un documento científico que reportara
la descripción de un evento, de una situación, de un ritual, sí establece estos criterios y sí le permite a otra persona juzgar el grado de realidad compartida que se ha podido atrapar, que se ha podido poner en palabras en el caso de ese documento en particular. Es, diría yo, la base de cualquier investigación. Tal vez una base lejana, tal vez un principio que ya está codificado, por ejemplo, en datos numéricos, en bases estadísticas, pero que en algún momento siempre existió, siempre hubo una descripción antes de cualquier abstracción, incluso en esta abstracción de datos tan común en áreas que utilizan las metodologías cuantitativas. Creo que es un ejercicio útil que busquemos el origen, porque como he mencionado en algunas ocasiones, es muy común que olvidemos que los datos siempre provienen de la experiencia directa, de ahí lo descriptivo. Alguien fue, alguien vio, alguien entrevistó, alguien contó, alguien se metió a la empresa, a la mafia, al partido deportivo y registró. Claro, yo ya lo obtuve de una base, lo obtuve de una tabla, lo obtuve de estadísticas, de índices. Pero si me pongo a pensar en el origen real de ese dato, tal vez informe mejor mi perspectiva sobre qué estoy analizando y cómo lo voy a interpretar. En segundo lugar, tenemos propiamente la interpretación. La interpretación es un área todavía más, diría yo, inacible, difícil de poner en palabras, difícil de establecer criterios, y es por esta razón que mucha gente le saca la vuelta. Y cuando digo mucha gente me refiero a muchos científicos o colegas obsesionados con los criterios fijos, gustadores de los modelos formales, de las matemáticas, que los hacen sentir que hay algo allá afuera sosteniéndolo todo, ¿no? Que de alguna manera, incluso aunque tengan como científicos sociales una visión más subjetivista, de todos modos lanzan una caña de pescar, lanzan una cuerda que los sostenga de algo objetivo y material allá afuera, ¿no? Y por eso a veces se ven demasiados criterios, demasiadas reflexiones, demasiada letra puesta en tratar de establecer un marco evaluativo, un marco de valores binarios de sí y no, para ver qué interpretación es buena y cuál no. Yo no estoy en contra para nada de formalizar o de tener una buena y clara convención sobre qué se interpreta y cómo se interpreta. Pero hay que aceptar que son balas al aire. La interpretación es un ejercicio subjetivo, es un ejercicio individual. Con las cartas sobre la mesa, con mi tendencia ideológica, preferencia investigativa clara, con mis datos lo más transparentes que pueda, pero a final de cuentas con la libertad que me das haber sido el observador, el tratador, el analizador de eso a que llamamos datos, que vierto en mi trabajo a través del filtro de mi propio entendimiento. La interpretación está en todo. Podemos llamar interpretación al simple ejercicio de establecer, configurar, proponer una abstracción explicativa hasta para categorizar los datos. Claro que llamamos interpretación a responder a la pregunta, como dice Gándara, ¿qué significa algo? ¿Qué significa para quién? ¿Qué peso tiene el significado en determinado contexto? Pero como el mismo Gándara dice, no es lo mismo describir, por ejemplo, una pintura diciendo simplemente que el pintor eligió X colores y tales pinceles, dibujó en el fondo determinados objetos, presionó con tal o cual fuerza el pincel, por lo que el trazo fue de tal o cual manera, es decir, no esa interpretación técnica, plana, sino la interpretación humana, qué significó,
qué implica, cuál es su contexto histórico, qué ideología, qué estado mental está vertido en esa obra. Cosas que son aventuradas, claro. Toda abstracción explicativa es aventurada. Pero no podemos caer en la trampa de tratar de disminuir el aventuramiento o disminuir la capacidad de enriquecer la respuesta a esa pregunta, que significa pretendiendo que hay otra vez algo objetivo, algo material que reportar, como la técnica utilizada, un trabajo detectivesco que, si bien puede servir a la resolución de un crimen, en este caso está siendo nada más una visión apretada, una autolimitación que parece no tener ningún sentido, que el de la mostración de que estoy obsesionado con la forma. La interpretación entonces es muy válida. Diría yo, es el segundo paso obligado después de la descripción. Todo trabajo tiene, en un sentido muy general, interpretación. Insisto, en cuanto formo una categoría, en cuanto propongo una abstracción explicativa de tipo causal, de tipo asociativo, correlativo, estoy interpretando. No en el sentido en el que un analista del arte interpreta una obra, no en el sentido en el que una persona interpreta un ritual de una comunidad indígena, de una comunidad rural, no en el sentido en el que un economista interpreta el comportamiento del mercado o interpreta las decisiones de una empresa, por ejemplo, o las decisiones políticas, un politólogo, sino en el sentido básico de poner a trabajar mi subjetividad para alcanzar entendimientos que no derivan obvia y perceptualmente o no directamente de la pura observación. Incluso la descripción, hasta cierto punto, podríamos decir que tiene interpretación, porque elijo describir cierta información y no otra, describirla en tal profundidad y no en otra. Entonces, yo propongo que seamos más libres con respecto a este objeto cognitivo y reconozcamos que hay niveles, pero que realmente no hay barreras infranqueables en cuanto a ser o no interpretativo. En tercer lugar, tenemos la explicación. La explicación tiene una característica muy particular. Me parece que es un nivel más abstracto que la descripción e incluso que la interpretación, porque la explicación echa mano de la abstracción explicativa para presentarme un mecanismo, una serie de causalidades, una serie de sucesos causales invisibles, generalmente no accesibles a través de la experiencia directa, ni a la simulación de la experiencia directa, como en historia, por ejemplo, que podemos simular que algo pasó y podemos creer que pasó, aunque ya no lo podemos ver. O en astronomía, por ejemplo, que podemos simular que la Tierra gira alrededor del Sol, aunque la mayor parte de nosotros nunca veamos que eso sucede. A eso me refiero. Entonces, la explicación echa mano de simulaciones de sucesos reales y observables o de francas abstracciones explicativas de sucesos que son, por definición, inobservables o que en principio o de momento son inobservables. Eso me lleva a mí, desde mi punto de vista, a un segundo nivel de abstracción explicativa con respecto a la interpretación. Porque la interpretación soy yo. La interpretación es mi propio sentido, es mi propio sentir, es mi propio reflexionar, es mi propio discernir, disertar sobre algo. Soy yo. Son mis filtros con respecto a aquello observado, proyectado, analizado, que plasmo en mi trabajo. Sin embargo, la explicación va más allá. La explicación propone un mundo supuestamente
relacionado con la realidad compartida, como un modelo matemático o un modelo que explique la forma de las órbitas de los planetas o por qué el universo se está encogiendo o se está expandiendo, que se supone que aplica para todos y sin embargo nadie puede ver. ¿Vean? Entonces, o como el modelo atómico probabilístico, ¿no? Disculpen si estoy mareando demasiado la perdiz, pero me parece que esta es la manera más honesta de ver a la explicación. Justo por eso elegí estos colores y este fondo para indicar que es lo más abstracto. No proviene del sujeto como una experiencia propioceptiva, como una experiencia individual. Proviene ya de la propuesta, insisto, de una abstracción que trata de ser universal. Por último, tenemos lo que Gándara considera el objeto cognitivo más nuevo de las ciencias sociales, que es la glosa. La glosa no es otra cosa que una descripción, una interpretación o una explicación ilustrada. Ilustrada a partir del reconocimiento de la unicidad, de la especialidad, de la riqueza del punto de vista del individuo. Y esto se logra a partir de la expresión estética, a partir de la recreación sensitiva, con palabras, con imágenes, con otros recursos audiovisuales, del escenario, de la situación, de lo explicado, de lo interpretado. Gándara propone como ejemplo la obra Amor Perdido de Carlos Monsiváis, de la cual me voy a permitir leer un fragmento para que vean a qué se refiere. La luz va ordenando a las personas como si se tratase de recuerdos. Va arreglando la colocación de los grupos. Ustedes en el medio, por favor. Usted al lado, como si divagara. Así, muy bien. La luz es perfecta. Con la perfección de un banquete en honor del señor presidente. Convivio donde el detalle más insignificante ha sido objeto de arduas meditaciones. Armonía en blanco. Los guantes, los vestidos, los cinturones, las sombrillas, las rosas y las sillas plegadizas. En la brillantez de la atmósfera todo se difumina y queda inscrito en una pausa, en un paréntesis donde, de no recibir el calificativo de refinados, la galantería, la presencia y los ademanes ensayadísimos terminarían aislados, suspendidos en el aire, como la sonrisa del gato de Cheshire. Esta manera de describir una situación, de explicar, de analizar tal vez, de interpretar seguramente, tiene como objetivo eso, meternos en la experiencia directa y expresarla de manera que el otro pueda replicar, simular la situación que se está describiendo, la explicación que se está dando o la interpretación que se está proponiendo a partir de sus propios sentidos, de su propia información perceptual. Esto da cierta riqueza a lo que se está proponiendo, le da dimensión y le da, digamos, multiniveles informativos. La redondea, la hace esférica, la hace real. Sin duda, es un objeto que representa ciertos riesgos, que se atreve a cosas que antes tal vez hubieran sido impensables, por esta división que también plantea Gándara, que propuso entre otras personas Dilthey, a través de la cual se establecieron fuertes oposiciones metodológicas entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, humanidades o las ciencias blandas contra las duras. Antes sería impensable porque las ciencias sociales, en particular algunas como la sociología, la economía y otras, han estado batallando, en el sentido literal de la palabra, persiguiendo ser aceptadas por este prestigio, por este esnobismo metodológico que a veces presentan las ciencias duras y dejar que entren en su club a partir de la aplicación de métodos y de razonamientos supuestamente formales, supuestamente válidos, supuestamente impecables. Este objeto cognitivo que le apuesta a la experiencia subjetiva
no solo como el origen del dato, sino como aquello que informa a lo que queda plasmado en el documento científico, en el documento descriptivo, etc. A mí me parece muy valioso. Creo que en particular abrirnos a esta posibilidad, por ejemplo, en discusiones como la de la etnografía, que en el posmodernismo se propuso como una figura literaria por la falta de referente material, es decir, si no hay una realidad objetiva en el sentido material del objetivismo, y no en el sentido que adoptamos acá, que es el de el reporte de aquello con una baja incertidumbre y que por lo tanto entra dentro de esta zona que podemos llamar realidad compartida, es decir, un sentido soft, un sentido blando de objetivismo. Si estábamos casados con el otro objetivismo, el objetivismo duro, y de pronto nos damos cuenta que la evidencia científica no lo favorece o francamente lo niega, entonces parece que entonces ya no hay nada, parece que ya no hay reglas, y lo que se escribe como reporte de una experiencia de campo, pues no es más que un cuento. No es así, ya hemos hablado de eso. Es nada más una reacción de frustración frente a un objetivismo abrazado, frente a un objetivismo entrañado, ¿no? Me parece valioso, creo que nos ayuda a incluir más cosas, como decía, una información más esférica, una información más integral, y al mismo tiempo nos da cierta libertad creativa como individuos, como autores, que somos a final de cuentas autores literarios, solo que de una literatura de un carácter no ficticio y de un carácter más reglamentado, en un escenario equitativo, lúdico, pero formal, pero atado también a la practicidad y a la aplicación posible en la vida diaria y a veces más claramente a la resolución de problemas bien definidos o más o menos bien definidos. Por último, Gándara, no por último, es decir, habla más, también habla de las consecuencias políticas en las cuales ya no me quise detener, pero lo que yo quiero presentar por último es lo que tiene que ver con las preferencias estéticas. ¿Qué quiere decir una preferencia estética en el discurso científico? Quiere decir que prefiero aproximarme a mis datos, formar mis datos, analizar mis datos, presentar mi interpretación de los datos y luego presentar formalmente el reporte de esa investigación de determinadas maneras. Nos gusta ver el artículo así y asá. Nos gusta ver el artículo o el capítulo del libro o el libro de este u otro tamaño. Nos gusta que las secciones estén distribuidas así o asá. Esas son preferencias estéticas dentro del discurso científico. Yo aquí les estoy presentando preferencias estéticas que tienen que ver también con el compromiso al mismo tiempo de neutralidad valorativa que hemos planteado, el del juego justo, el del no prejuicio. Los voy a describir muy rápidamente. La adecuación descriptiva es aquella que exige que lo descrito esté siempre comprometido, esté siempre vinculado con los datos observables, que corresponda a lo que se puede observar y no pretenda hacer una descripción en primer grado cuando en realidad ya se trata de una alucinación explicativa, por llamarle aquella abstracción que exagera o que se separa de su compromiso con la realidad directa o la realidad observable en favor tal vez de defender un modelo y de que un modelo no se quiebre frente a la evidencia. La adecuación explicativa tiene que ver no con la descripción, sino con propiamente las abstracciones explicativas que se proponen y que deben ser eficientes y que deben de ser servidoras de la dinámica que uno observa en los datos. La exhaustividad en el sentido de que lo propuesto aplique no solo a los datos que se tienen, sino en tanto se está describiendo una realidad compartida, apliquen también a los datos
del pasado, a los datos posibles, a los datos del futuro, como tratando de discernir, de formar una interpretación, de formar una representación de los mecanismos de la realidad del objeto de estudio. Acuérdense, todo siempre va en torno al objeto de estudio. Explicitud, que es un valor que hemos discutido ampliamente aquí, tiene que ver con cuál es el punto de partida que yo elegí, por qué elegí mi objeto de estudio, qué hice, qué no hice, qué me faltó, por qué propuse proceder de determinada manera, por qué concluyo como concluyo y cuáles son los límites de mi estudio. De manera que quien lo revise, quien lo lea, quien opte tal vez por hacer un avance con respecto a lo que yo presenté, sepa exactamente cuál puede ser su posición como investigador con respecto a mis propios principios y mis propios procederes. Generalidad, porque las cosas que estamos proponiendo, insisto, deben aplicar a la realidad compartida, como este juego de tablero justo, de tablero equitativo, de tablero compartido e integrador, que no tiene chistes y me la paso yo proponiendo cosas ad hoc. Esta locución latina que quiere decir o que interpretamos como al calce para un objetivo específico, para salir del paso. No, hay que proponer cosas que tienen que ver con la articulación general de un discurso científico y que tienen que ver, por ejemplo, con esta visión unificacionista que yo propongo, según la cual la evidencia científica, no importa de qué área, debe poder impactar las otras áreas. Y hay que reconocer que si las ciencias sociales tienen un fundamento originalmente en un materialismo naif, en un materialismo ingenuo, en una teoría solipsista de la cognición, en una teoría solipsista de la interpretación de la información perceptual, bueno, pues los nuevos avances o la discusión actual debería poder impactar también, aunque sea en los mismos cimientos en los que se basan nuestras interpretaciones, aunque nos sacudan, aunque nos muevan el piso, no importa. Y por último, la economía, en el sentido de que mientras menos recursos puedo utilizar, mientras menos abstracciones explicativas necesito para poder caracterizar los datos, la causalidad, la asociación, la ruta que estoy proponiendo como objeto de análisis, mejor. Porque acuérdense, el único y verdadero dato es la experiencia directa. Las abstracciones explicativas son necesarias, pero no son reales. Son abstracciones. Así es que mientras menos abstracción utilice para poder explicar la experiencia directa o la formación del dato que en algún momento partió de la experiencia directa, esta será una manera muchísimo más general, muchísimo más integrada o integrable al discurso general sobre nuestra visión del mundo del objeto de estudio. Bueno, pues hasta aquí es todo con respecto a lo que tengo que decir del capítulo 3. Espero que haya sido una exposición clara. Recuerden, es mi exposición sobre texto de las categorías que nos propone Gándara, que son muy ilustrativas de la composición y los pasos que hay que seguir para entender esta integración, esta estructura, este rompecabezas que es la posición teórica y que es un trabajo de investigación. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.